Hermanos, hermanas, nuevamente vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Vamos a continuar con nuestras reflexiones o meditaciones en el Gólgota. El Gólgota, que fue el escenario de la muerte del Señor Jesucristo. Siempre digo que fue el lugar donde se encontró el cielo con la tierra, donde se centró la eternidad, porque allí se llevó a cabo el más grande sacrificio, la más grande demostración de amor de Dios hacia los pecadores. Vamos a leer en Lucas 23 y vamos a leer un solo versículo, con la recomendación, por supuesto, que cada día que se comente esto, mis queridos hermanos y hermanas, lo lean el capítulo desde el versículo 25 hasta el final, para compenetrarse y consustanciarse bien con todo el relato bíblico. Por hoy vamos a leer un solo versículo, en Lucas 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a reflexionar sobre esa frase, sobre esa oración del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Éfeso, les decía y les recordaba en el capítulo 4, verso 32, con estas palabras: perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El tema del perdón. No vamos a entrar a considerar este tema tan precioso y profundo. Solamente nos vamos a referir a estas palabras. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las pocas palabras que el Señor pronunciara en día tan terrible son las más dulces memorias que de aquel lugar del madero poseemos. En realidad son fragmentos de lo que debió pasar por su mente, pero cada fragmento es perfecto. Yo veo en estas palabras, en estas 7 expresiones del Señor desde el madero, que son como ventanas que nos permiten mirar en las profundidades del corazón del Redentor, del Salvador. Este Evangelio nos da la primera y última de sus palabras, y ambas son dichas en forma de oración. En su primer ruego, el Salvador estaba pensando en otros, mientras que en el último pensaba en sí mismo. Revisando la Escritura, solo hay una escena en el Nuevo Testamento que pueda comparársele a esta. Es Esteban en su muerte, el primero en dar su vida por el Señor, el primer mártir del cristianismo. Cuando estaban apedreándolo, su mente y corazón estaban llenos de pensamientos, sin duda alguna, del Calvario, de todo lo que él había aprendido de lo que pasó en el Calvario. Y así leemos en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Leemos estas palabras en los versos 59, 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. También Esteban, antes de morir, abre sus labios en oración, pero aunque imita a su Salvador en sus últimas palabras, la diferencia estriba en que en el caso de Esteban, su primer ruego
es ocuparse de sí mismo y luego recién se ocupa de aquellos que le ocasionaron la muerte de lapidación. De lo que resulta que aún en este contraste admirable, Cristo tiene la preeminencia. ¿Por qué? Porque el Señor pronunció estas palabras cuando acababan con toda hazaña y escarnio de clavarlo en el madero, entre dos malhechores. Cuando arreciaban los insultos y la burla. Cuando las heridas que le infringían eran más frescas y más intensos los dolores. Todo esto tenía un antecedente profético de cómo el Señor intercedería allí en el Calvario a favor de ellos. El profeta Isaías escribió en el capítulo 53, versículo 12, así: derramó su vida hasta la muerte y habiendo orado por los transgresores. Su intercesión ahora ya no es desde el madero. Su intercesión ahora es desde la gloria. Así dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Intercedió por los pecadores estando enmaderado, clavado en el madero. Pero ahora sentado a la diestra de Dios, en el trono de Dios, intercede por los pecadores. Tenemos pues entre estas dos escrituras su ministerio en el madero y en la gloria. En el Calvario intercede por el mundo y los perdidos. En la gloria intercede por la iglesia y los redimidos. La oración estaba de acuerdo con la enseñanza de su ministerio terrenal. En su ministerio terrenal, él había enseñado en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuán dulce es ver el nombre del Padre en sus labios, a pesar de lo vergonzoso del madero. En humillación terrible era el Hijo de Dios que descansaba en el seno del Padre. La maldad de sus enemigos nunca pudo destruir la comunión inefable y celestial que unía su alma con el Padre. Por otra parte, el espíritu de oración se hallaba tan arraigado en la vida del Señor que es natural hallarlo en sus labios en la hora de su muerte orando. Tampoco hallamos antes esa oración en sus labios. Había salido diariamente al encuentro de las almas, enfrentando su necesidad con el perdón. La remisión es una prerrogativa divina que ningún hombre puede compartir con Dios. Así lo leemos en Marcos 2:7. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro, cuando estaba en su ministerio terrenal, él perdonaba los pecados. Ahora él pide a su Dios, a su Padre, que perdone a los pecadores. Y nos llama la atención y al mismo tiempo rescatamos enseñanzas preciosas. Aunque el Hijo de Dios estaba revestido de toda autoridad para perdonar, como dice en Mateo capítulo 9, verso 2 y verso 6, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en el verso 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Estando colgado en el madero, no hallamos que lo haya hecho. ¿Cuál es la razón? Primero, él había venido para morir y estaba allí
en el Gólgota, empalado en el madero como representante del pecador, cual sustituto debía pagar el precio del perdón divino con su sangre. Así dice Hebreos 9:22, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. En segundo lugar, ¿a quiénes abarca con su ruego? No saben lo que hacen. ¿Se refiere a los soldados al pie del madero? Pedro, en su discurso en Hechos capítulo 3, verso 17, abarca aún a aquellos que habían instigado al crimen. ¿Quiénes? A los gobernantes. Y en 1 Corintios 2:8 el apóstol Pablo dice, abarca que el perdón que el Señor pedía era, si Pedro dice para los gobernantes que lo hicieron por ignorancia, Pablo dice a los príncipes, es decir, los sacerdotes. Ellos instigaron al crimen. Difícil era disculparles. Solo la ceguera que dominaba a Israel explica tamaño crimen. Su compasión no fue en vano. Puede decirse que la primera respuesta a su oración, cuando el Señor le pidió a su padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la primera respuesta fue el ladrón arrepentido ahí a su lado. Luego, la confesión del centurión al terminar el capítulo. Luego, la multitud que marchó de vuelta a sus hogares hiriendo sus pechos, como dice en el verso 48. Y luego la respuesta fue la conversión de las 3.000 en el día de Pentecostés. Y más tarde, una respuesta maravillosa a esa oración de aquellos que dañan y persiguen a su iglesia, fue la conversión de Saulo de Tarso. ¿Qué alcance tienen las palabras del Señor? La oración, desangrándose en el madero. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si no fuera esa oración y ese sacrificio, este pecador que les habla no tendría parte ni suerte en el reino de Dios. Pero ese perdón que nos ha alcanzado, hermanos, nos ha dado la vida eterna, nos ha librado de la ira venidera y ahora estamos esperando su hermosa promesa. Vendré otra vez. Vamos a continuar reflexionando sobre el Gólgota, escenario de la pasión y la muerte de nuestro amado Señor.